Es una porción muy pequeña de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Lucas capítulo 5, versículo 12 al 16. Versículo 12 al 16. Amén. Amén. Aleluya. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, gracias hermano, está hablando del Señor Jesús, estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre que lleno de lepra. ¿Cómo dirían los hermanos argentinos? Lleno de lepra. Estoy haciendo el énfasis para que pongan atención. Usted estaba lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, léalo conmigo por favor, ¿cuándo? Al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Hermanos, en el mundo antiguo, tome su asiento por favor, no había una enfermedad más terrible que la lepra, por muchas razones. Una es que es incurable, o hasta los años 80, imagínense usted, se encontró una cura, un paliativo para esta enfermedad. Pero antes de los años 80 la lepra era incurable. Lo otro es que la lepra es muy contagiosa. Entonces hay que separar al que tiene lepra, porque si no empieza a contagiar a todos los demás. Y lo otro es que esta enfermedad es progresiva. Comienza con una pequeña mancha, usualmente en la cabeza, en la frente, por las cejas, y se va extendiendo a todo el cuerpo. Entonces no había, hermano, en aquella sociedad una enfermedad o una situación más desesperada que estar enfermo de lepra. Y como toda enfermedad, hermano, pues la lepra causa estragos en el cuerpo. Y la lepra no solo ataca lo externo, la piel, los miembros externos, también ataca los miembros internos del cuerpo. Y se cree que la lepra ataca la médula de los huesos, y por eso es una enfermedad tan terrible. Y el que tiene lepra con el tiempo pierde sus dedos, pierde sus orejas, pierde la nariz, se deforma su rostro debido a la lepra. Ataca la garganta, la laringe, las cuerdas vocales, de tal manera que cambia la voz del que ha contraído la enfermedad de la lepra. Y hablando toda esta situación que causa al cuerpo, el dolor lo deforma, por sobre todo la lepra causa que la persona pierda sensibilidad. Y eso es muy peligroso, porque si algo está caliente, usted lo siente, ¿verdad? De lejos, y usted no pone su mano. Pero el leproso pierde toda sensibilidad, de tal manera que el leproso, hermano, sufre muchos accidentes por eso mismo. Se quema, se puede parar en algo que le atraviesa el pie y no siente, se puede romper un hueso y no siente. Y aunque muchas veces no muere directamente de la lepra, muere a causa de un accidente, porque ha perdido la sensibilidad debido a la lepra. Pero aparte de todo esto que ocasiona la lepra en el hombre, también tiene consecuencias emocionales muy fuertes, porque el leproso era separado
de su familia. Imagínense usted si tenía niños pequeños, si tenía familia, madre, padre, hijos, hermanos, los dejaba de ver. Tenía que ser apartado. Tenía que vivir lejos, totalmente apartado. Entonces, aparte de lo que le causaba físicamente, le causaba un trauma emocional muy fuerte. Imagínense cómo se sentiría usted que tiene niños pequeños y yo que tengo niños pequeños, no poderlos ver crecer. Ya no poder pasar tiempo con ellos debido a esta enfermedad. Quizás de vez en cuando verlos y saludarlos simplemente de lejos y decir, mira, allá está tu papá, allá está tu mamá, pero no te le acerques, no te le puedes acercar. O sea, el que tenía lepra, hermano, vivía en una condición desesperada y lo único que esperaba el leproso realmente era morir pronto. Era lo mejor que le podía pasar al leproso. Y aquí tenemos un hombre que dice la Biblia que estaba lleno de lepra. De la cabeza a los pies, este hombre estaba lleno de lepra. Entonces podemos concluir que ya había pasado varios tiempos, muchos años, este hombre con esa enfermedad, con esa situación. Expulsado de su pueblo, alejado de su familia, y viene este hombre y de alguna manera escucha hablar de Jesús. Se empezó a regar la voz de que había un profeta, de que había un hombre de Dios, había un predicador que tenía el poder para sanar cualquier tipo de enfermedad. A estas alturas del ministerio de Jesús, su ministerio ya era reconocido, ya venía el gentío a él para escucharle predicar, porque nadie ha enseñado y nadie ha hablado como Jesucristo. No ha habido un mejor maestro, hermano, no ha habido nadie que hable y presente la verdad de Dios con tal claridad que el Señor Jesús. Él no solo era un predicador de la verdad, Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el Señor Jesús hablaba, era Dios mismo hablando. Los predicadores tenemos, hermano, que preparar nuestra prédica. Tenemos que estudiar, tenemos que investigar, tenemos que consultar a veces para entender las escrituras. Pero el Señor Jesús no tenía necesidad de nada de eso. Imagínese usted escuchar, enseñar, escuchar hablarlo, escuchar predicar al mismo Hijo de Dios. Él mismo dice, mis palabras son vida y son espíritu. Hermano, y la gente de la misma Biblia dice que decía, nunca nadie ha hablado como este hombre. Él no enseña como los fariseos, él enseña como quien tiene autoridad. Y yo le decía a los hermanos de ayer, él hablaba diferente, porque amén se dice al final de algo. Amén es como la firma. Pero él cuando hablaba empezaba a hablar y decía amén y amén. Porque él era Dios encarnado hablándole a los hombres. Cuando nuestras Biblias dicen de cierto te digo, o cuando nuestras Biblias dicen seguramente te digo, la palabra es amén y amén. Y luego él hablaba, pero ponía antes el amén. ¿Se da cuenta usted, tres? La diferencia entre cómo enseña Jesús, cómo habla Jesús y cómo hablamos los hombres. Aleluya. Y no solo eso, no solo lo venían a buscar porque nunca habían ellos escuchado hablar a alguien así, predicar a alguien así. Imagínense oír palabras de vida, oír palabras de consuelo, oír palabras de esperanza. Y Dios siendo revelado a través del Hijo. Pero el poder que él tenía para sanar. Y dice la palabra de Dios que su fama se empezó a extender por todos
de todos lados venían a buscarle a él. Y esta fama llegó a este hombre. Este hombre en un estado de desesperación, este hombre sin esperanza, este hombre ya sin sueños, este hombre que lo único que esperaba era la muerte. Y hermano, no hay realmente, por eso hay mucho paralelo entre lo que es la lepra y lo que es el pecado. La lepra separaba al hombre de todos. El pecado separa al hombre de Dios. La lepra destruía hogares. El pecado destruye hogares y relaciones. Y hermano, a la verdad que todos hemos sido tocados por la lepra del pecado. Usted y yo hemos sido tocados por la lepra del pecado. Pero mire cómo viene este hombre lleno de lepra, lleno de desesperación, y hizo lo que se suponía que no debía hacer: entrar a una ciudad. Para el leproso, entrar a una ciudad era pena de muerte. Usted ya lo ha escuchado en otras enseñanzas o predicaciones, o lo ha leído en la Biblia. Pero el tal tenía que ser apedreado. No podía un leproso entrar a una ciudad. Es más, cuando un leproso iba por un camino o cerca de una población, por ley él tenía que anunciarse y decir: leproso, inmundo, inmundo, leproso. Tenía que anunciarlo por si había alguien cerca, para que se retirara por donde iba a pasar el leproso. Pero esta vez él agarra valor, y él ha de haber pensado: bueno, lo peor que me puede pasar, ¿qué peor me puede pasar? Estoy sufriendo esta enfermedad, estoy lejos de mi familia, lejos de mi pueblo, lejos de mi conocido, voy a morir así. Y quizás el hombre pensó: es mejor pues si me muero antes. Pero con toda fe, con toda seguridad, él va, y con toda valentía él va, y cuando ve a Jesús, se acerca al Señor Jesús. Véanlo a leer conmigo el verso 22. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con él, rostro en tierra, y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, note usted la valentía, pero note usted también la fe que tiene este hombre. Y note usted cómo se acerca a Jesús en una posición de adoración. La palabra ahí, que se inclinó rostro en tierra, y luego la palabra proskineo, que siempre se usa en el Nuevo Testamento refiriéndose a adorar a Dios. De alguna manera este hombre reconoce que Jesús es más que un hombre, y le rinde un tributo de adoración. Y por lo que él dice, usted no mira un gramo que él tuviera de duda de que Jesús pudiera sanarlo. Se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Note usted que él se acerca con reverencia, se acerca con humildad al Señor. Él se acerca penitentemente. Él no se acerca, hermano, con pretensiones. Él no se acerca con exigencias. Él se acerca pidiendo misericordia. Este hombre, hermano, se acerca a Jesús de la manera correcta en que todos los hombres nos debemos acercar a Jesús, en una actitud de adoración, en una actitud penitente, en una actitud de humildad y en una actitud de esperar recibir algo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Amén. Si Él quiere hacerlo. Así es.
Y sobre todo Él dice, si quieres. Está implicando entonces que yo sé que tú puedes hacerlo, pero yo no soy quien para exigírtelo. Yo no merezco un favor tuyo. Yo sé que tú puedes, pero si quieres, puedes limpiar. Bueno, qué diferente es cuando nos acercamos a Dios con necesidad. Qué diferente es el hombre o la mujer que se acerca y busca a Dios con desesperación. Es muy diferente cuando usted lo invitan y acaba de comer. Y aunque sea muy buena la cocinera, pero usted acaba de comer, no se le apetece. Aunque sea su plato favorito, pero usted acaba de comer, usted se siente lleno, usted se siente satisfecho, no se le apetece. Pero hermano, por alguna razón no desayune, no haga su almuerzo, se llegan las 3 y 4 de la tarde y usted siente la necesidad de comer, la urgencia de comer, usted va a comer hasta lo que no le gusta, porque tiene la necesidad. Lamentablemente hoy, hermanos, los cristianos nos acercamos a Dios ya llenos, como que no tuviéramos necesidad de Dios. No nos acercamos a Dios con la desesperación que mueve al Cristo de la gloria. No nos acercamos a Dios como que si fuéramos necesitados. No nos acercamos a Dios con urgencia. Y la verdad, hermano, que nosotros también tenemos lepra como ese hombre, la lepra del pecado. Si nuestros ojos espirituales fueran abiertos para ver nuestra condición espiritual, hermano, y para ver la virtud de Cristo, ¿cómo nos acercaríamos a Él? Así como este hombre se acercó al Señor Jesús. Gloria a Dios. Oh, pero la diferencia, hermano, la hace la necesidad. Cuando hay necesidad, cuando hay hambre, no importa que la comida no esté buena, te la comes. Pero cuando, hermano, no hay necesidad, nos ponemos piquis. Venimos a la iglesia y miramos esto, miramos lo otro, miramos aquello, porque no venimos con los ojos puestos en Dios, porque no venimos como necesitados, porque no venimos como menesterosos. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los menesterosos, bienaventurados los mendigos espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este hombre viene con esa actitud, con una actitud de necesidad, con una actitud de desesperación. Él necesita ser limpio. Él reconoce que está lleno de lepra, hermano, y esta es su oportunidad. Ve que tiene una esperanza en Cristo Jesús. Pero ¿cómo nos acercamos tú y yo al Señor? ¿Se recuerda a aquella mujer que le va a pedir al Señor Jesús un favor por su hija? Y el Señor Jesús le responde: el pan es para los hijos, no son para los perros. ¿Qué tal si esta mujer es orgullosa? ¿Qué tal si esta mujer se ofende y dice: ¿qué se cree este judío que nos llama perrillos a los gentiles? Pero era tal la necesidad de la mujer, era tal la desesperación, que ella le responde al Señor Jesús: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y como Jesús, hermano, no es un Señor de migajas, le dio el pan de liberación. Le dijo: vete, tu hija ha sido sanada. Pero la diferencia en el servicio, hermano, eres tú y soy yo. Es con la disposición con la que venimos a la iglesia. Cuando alguien viene tan desesperado que Dios le hable, hasta en los anuncios le va a hablar. Pero cuando no hay esa necesidad, hermano, dice: hoy no sentí nada, hoy me volví a dormir como todas las demás veces. ¿Y de qué predicaron? Estuvo buena la predicación. ¿Cuál fue el tema? No sé. No lo entendí, pero estuvo buena la predicación. Dios quiera, hermanos,
que seamos una iglesia de necesitados, de menesterosos, que vengamos como pobres espirituales a pedir misericordia, y entonces vamos a recibir la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces este hombre, hermano, viene con la actitud correcta, con una actitud de adoración. Le dice: Señor, reconoce el señorío de Cristo, ve más en él. Le fue revelado que no solo es un hombre, le está dando adoración, le está dando prosquineo, no le está exigiendo, está pidiendo misericordia, y todavía le dice: si tú quieres, implicando: yo sé que tú puedes, pero si tú quieres, me puedes limpiar. Y el Señor no rechaza un corazón humilde, dice la palabra del Señor. En el pasaje paralelo de Mateo dice que el Señor sintió misericordia, fue movido a compasión por este hombre. Y mire la respuesta maravillosa del Señor Jesús. Versículo 13 dice: entonces, extendiendo él la mano, le toca diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora note usted, ¿lo tenía que tocar el Señor? ¿Sí o no? No era necesario para usted. El Señor Jesús tenía el poder para sanarlo con el pensamiento. Amén. Decirlo. ¿Qué era lo que no había que hacer con un leproso? Mucho menos tocarlo. Era lo último que había que hacer con un leproso. Pero con el Señor Jesús pasa lo diferente. El leproso no contagió al Señor Jesús, sino al tocarlo el Señor Jesús, el Señor pasa de su virtud al leproso. Y note usted cuánto tiempo había pasado que este hombre no recibía un abrazo, que no recibía un toque de cariño, que no recibía la caricia de una hija o de una esposa o de una madre. ¿Cuánto tiempo había pasado sin que este hombre no recibiera una expresión de afecto físico? Este hombre necesitaba el toque del Señor Jesús desesperadamente. Hermano, no necesitas tú y no necesito yo el toque del Señor Jesús, pero con desesperación, así como así debería de ser, con desesperación recibir el toque del Señor Jesús. No es cierto que cuando venimos con esa actitud, hermano, no miramos su mano, pero sentimos que nos toca. No es cierto que cuando venimos con esa actitud, hermanos, y necesitamos ser consolados, no miramos sus brazos, pero sentimos cómo Él nos abraza y nos consuela. No es cierto que cuando nos sentimos solos y en desesperación y clamamos misericordia con la actitud adecuada, con la actitud de adoración, y le decimos al Señor y venimos, hermanos, como menesterosos a Él, como pobres espirituales, sentimos su toque en medio de la soledad y sentimos su caricia. Imagínense usted lo que sintió este varón al ser tocado por el Hijo de Dios. Lo toca, extiende su mano a él, le toca diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Note usted cómo son los milagros del Señor Jesús. Yo no dudo en ningún momento que hayan milagros, hermano. No dudo en ningún momento. Lo que yo dudo son de las personas que dicen que pueden sanar como Jesús. Enséñeme una en la historia de los 2000 años que una persona pueda sanar a la manera del Señor Jesús, como Él hacía. Posiblemente limpió todo el país de leprosos. No lo hay, porque no puede haber nadie más grande que el Señor Jesús. No lo hay. Pero Dios sí puede sanar. Y las sanaciones del Señor Jesús tienen la característica de poder que son instantáneas. ¿Qué es instantáneo, hermano? Inmediato. Un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo tardamos a decir instantáneo? Imagínese este hombre cuántos años había tenido su cara deformada,
su piel llena de escamas. ¿Cuántos miembros había perdido? Y de repente ahora, hermano, tiene piel nueva, piel de bebé. Hermano, la sanación de la lepra no solo requería ser restaurado, sino requería ser un milagro creativo de parte de Dios. Porque si este hombre había perdido sus orejas, no solo era restaurada su salud, sino ahí mismo le fueron creadas orejas nuevas. Se había perdido ya las manos, los dedos de los pies, ahí mismo le fueron creados. Ese es el poder de Jesús. Amén, gloria a Dios. Eso es sanar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Versículo 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. La enfermedad de la lepra era tan severa, tan cruel, hermanos, tan contagiosa, que hay 2 capítulos en el libro de Levíticos respecto a leyes, respecto al leproso. En el capítulo 13 decía cómo se determinaba si alguien tenía lepra y cómo tenía que ser expulsado de la comunidad. Pero en el capítulo 14 de Levíticos se decía que si un leproso era restaurado a su salud, había un proceso de purificación. Él tenía que pasar ciertos rituales de purificación y sacrificios y esperar 8 días y ser examinado por los sacerdotes, y al 8º día, entonces, cuando ya no miraban ellos mancha de lepra en su cuerpo, lo examinaban todo de pies a cabeza, entonces era declarado limpio y podía volver a su ciudad, a su pueblo, a su familia y volver a tener una vida normal. Capítulo 14 del libro de Levíticos. Ahora, en la Biblia no encontramos un registro de que se haya usado Levíticos 14, al menos no quedó registrado en la Biblia. Sí quedó registrado, por ejemplo, que María, la hermana de Moisés, por murmurar, Dios la castiga con lepra, la castiga por 7 días y es sanada y es restaurada. Pero antes de que se escribiera capítulo 14 de Levíticos. También aquel general asirio que va y es sumergido 7 veces en aquel río, en el río Jordán, ¿verdad? Que tenía algún tipo de lepra, algún tipo de padecimiento así. Pero no queda registrado en la Biblia un incidente en que se tuviera que usar Levíticos 14. ¿Y por qué se escribió Levíticos 14, hermano? Si de todos modos la lepra era incurable. Si el 100% de los que cogían lepra, lo más probable era que iban a morir de lepra. ¿Por qué cree usted que se escribió el capítulo 14 de Levíticos? Pues, hermanos, para que fuese exaltado el nombre de Cristo Jesús. Ajá. O sea, para eso será. Porque, hermanos, si nunca se había usado las prescripciones del capítulo 14, iba a venir un día en que sí se iba a usar. Iba a venir un día en que sí iban a ir personas sanadas de la lepra a presentarse, hermano, al templo, y los sacerdotes iban a tener que ir y revisar y recordar lo que decía Levíticos 14. Posiblemente habían pasado cientos de años, hermano, y ningún sacerdote había tenido que usar Levíticos 14. Pero de repente empiezan a llegar ex leprosos al templo, a llegar. Y tuvieron los sacerdotes que ir a revisar lo que decía y a recordar, porque nunca lo habían hecho antes. ¿Qué decía Levíticos 14 con respecto a aquellos que tenían lepra, pero ahora regresaban sin lepra? Sabiendo Dios que Jesús iba a venir un día
y que iba a sanar a los leprosos, se escribió Levíticos 14. Y posiblemente nunca se había usado antes, hasta que el Señor Jesús vino y empezó a sanar leprosos. Y esta es la razón por la cual le dice a este leproso: ve, y no solo este, sino usted ve a otros leprosos que él también sana, ve y preséntate a sacerdote, ve y presenta tu ofrenda para testimonio de ellos, porque él les tenía que decir: ¿y qué pasó? ¿Quién te sanó? ¿Qué sucedió? Iban a tenerles que contar: Jesús nos sanó. Pero ¿usted qué cree, hermano? Que este hombre, el Señor le dijo: no digas nada a nadie. ¿Usted qué cree que él hizo? ¿Usted cree que él obedeció? No. Marcos 1:45, que es el pasaje paralelo. Dice: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo, el hecho. No se quedó callado el hombre. Es más, hay un énfasis aquí: comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. El Señor Jesús no le dijo: nunca lo digas, porque cuando lo miraran los conocidos, la familia, regresar al pueblo, cuando se presentaron los sacerdotes, lo iba a comenzar a decir, lo iba a comenzar a testificar. Pero el hombre, hermano, no pudo soportar la tentación de decir lo que le había sucedido. Entonces ahí desobedeció el mandato del Señor Jesús. Y más importante que una sanidad, por grande que sea, hermanos, es más importante obedecer a Dios. Es más importante obedecer a Dios. Porque nos puede venir alguien con un gran testimonio de lo que Dios hizo en su vida, pero miramos cómo vive y miramos que no parece cristiano, ya ni le creemos, ¿verdad? Decimos: este sabe que está contando cuentos. ¿Sí o no? Por eso es importantísimo la obediencia, hermano. Dios no solo nos sana de la lepra, del pecado, pero quiere que seamos obedientes. ¿Por qué? Porque cuando él lo hizo público, le causó problemas al Señor Jesús, porque si ya la gente lo venía a buscar después de este milagro, dice ahí, ya no podía ministrar en la ciudad. Le era imposible por el gentío, por la gente. Es más, a Jesús le estorbaba su ministerio tanta gente, y por eso se tenía que ir a lugares a estar solo y a buscar a Dios en oración a solas. Versículo 15 y 16: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. 16: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire, si el Señor Jesús, siendo Dios, siendo un hombre perfecto, siendo un hombre sin pecado, él se apartaba para tener un tiempo con Dios, ¿cuánto más no necesitamos nosotros apartar un tiempo en nuestras vidas y orarle al Padre Celestial? ¿Sabe cuál es uno de nuestros fracasos? Es que hacemos eso, no apartamos un tiempo para Dios y no oramos para Dios, y entonces tener eso como consecuencia da vidas espirituales raquíticas, vidas espirituales que le hacen falta vitaminas, vidas espirituales en las cuales no hay fuego, vidas espirituales que se conforman con su estado espiritual, vidas espirituales que viene cualquier problema, cualquier viento, sale un ratón, una cucaracha, ¡ay!, se espantan. Bien fácil. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Yo sé que una mujer se puede asustar por eso. No, espiritualmente, un problemita, pero ahí espantado. El cristiano. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, por favor? Y si
pudiéramos esta noche identificarnos con este hombre y acercarnos a Dios con esa necesidad y con esa desesperación. Entonces va a venir el Señor Jesús y nos va a tocar y nos va a hablar y va a hacer una operación en nuestras vidas. Yo, hermano, le invito a que pongamos la palabra por práctica por un momento y que vengamos al trono de la gracia y que le digamos a Dios: me quiero acercar a ti con desesperación, así como este hombre. Me quiero acercar a ti como un necesitado, porque al final y al cabo somos necesitados de Dios, hermano. Todos necesitamos de Dios. Algunos somos indiferentes a las cosas de Dios. Algunos estamos enfermos. Algunos estamos agobiados y cansados por los problemas. Y así cada uno tendrá algo en su corazón. Pero si somos sinceros esta noche, todos estamos necesitados. Y nos deberíamos de acercar a Él con desesperación y diciéndole y rogándole, como este hombre que se inclinó en su rostro y le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Acerquémonos a Dios. No salgamos iguales. Quizás tú viniste cansado del trabajo, con sueño, agotado, y sería una pérdida de tiempo que nos fuéramos igual. Salgamos de estas puertas con un corazón lleno de esperanza. No nos vayamos sin haber sentido el toque del Señor Jesús. Cualquiera que sea tu necesidad, si te has sentido sola o sola, pídele que te toque, que necesitas sentirlo, que necesitas su abrazo. Si en las situaciones de la vida te sientes cansado, agobiado, sientes que ya no puedes, sientes desesperación, dile: necesito de ti, Señor, necesito sentir tu toque, necesito sentir tu mano sobre mi vida. Cualquiera que sea tu situación, pero acerquémonos como este hombre, no como no necesitados, no como aquellos que no están desesperados, sino con desesperación, poniendo toda nuestra esperanza en el Señor Jesús y diciéndole: haz algo en mi vida, porque perezco. Esa era la situación del hombre. Iba a perecer en su lepra, iba a perecer en su situación, a menos que Jesús hiciera algo. Ahí en tu lugar, o como tú quieras, clama, clama. Oh, pide misericordia por tu vida y por los tuyos. Este es el momento de clamar a Dios. Es temprano, hermanos, terminé temprano para tomarnos este tiempo. Con desesperación. El mismo Jesús que sanó a ese leproso, ese mismo Jesús está aquí. Y Él no es indiferente a nuestra necesidad. Ay, este hombre no llegó con pena, se quitó la vergüenza. Este hombre no suplicó calladamente, porque su situación demandaba que Él actuara con valentía y que fuera osado. Y arriesgó su vida, pues no le importaba, no tenía nada que perder. ¿Qué puedes perder al clamarle a Dios, mi hermano?
No retengas tu voz. Hoy recibe un toque de Cristo. Un toque real, aunque no le vemos, aunque no le podemos tocar, Él es real. Acerquémonos al trono de la gracia. No nos vayamos iguales. Pasa acá, mi hermano, pasa acá, mi hermana. Pasa al frente. Pasa con desesperación. Pasa con tu necesidad. Pasa con tu situación, con tu tristeza, con tu soledad. Cualquiera que sea tu situación. Y medita en lo que hemos compartido esta noche. Acerquémonos al Señor como se acercó este hombre. Oh, no tenía otra esperanza más que venir a los pies de Cristo, decirle: si tú quieres tener misericordia de mí, si te place, si he hallado gracia delante de tus ojos, digámosle: te suplico que obres en mi vida, que me des fuerzas, que me renueves, así como el águila se renueva. Que me renueves esta noche. No quiero salir igual, Señor. Si he venido vacío, no me quiero ir igual. Quiero salir lleno de ti. Derramémonos delante del Señor esta noche. Clamemos misericordia. Es temprano. Oh, aleluya. Clama, mi hermano, clama, mi hermana, esta noche. Aleluya. Oh, identifiquémonos con la historia y digámosle: soy un necesitado. Un menesteroso. Un menesteroso. Oh, menesteroso, que desea que lo visites con todo el corazón. No quiero ser más indiferente, Señor. No quiero acercarme a ti como alguien que está ya lleno, sino con desesperación. Porque la verdad es que siempre le necesitamos. La verdad es que siempre nos deberíamos de sentir desesperados. Y necesitamos ese toque tuyo, Señor, con desesperación. A ti venimos, como aquel hombre en su desesperación, Señor. Se acercó a ti. Tócanos. Levántanos. Anímanos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que no volvamos vacíos, para que volvamos a nuestras casas con gozo, llenos de tu presencia, y pudiendo decir: me ha tocado, oh sí, me ha tocado, me ha tocado el Señor. Aleluya.
Sí me ha tocado, digámosle. Gloria a Dios. Vamos a recoger nuestras ofrendas.